Suena un poco paranoico, pero estoy siendo seguido. Por eso adelanto mi pronunciamiento para la reunión. Las personas hacen por su religión, por su país o por su empresa lo que no harían normalmente, desde trabajar 16 horas diarias hasta crímenes sin nombre. Todo se concentra en un científico llamado Leo Bauer. Le puedo confirmar que hemos acordado detener esto antes de que se divulgue. Podemos estar frente a un efecto dominó con riesgos impredecibles para todo el mundo occidental. Tiene nuestra luz verde. Agradecemos lo que hacen por la iglesia. Me dice que los convocaron a una reunión para cambiar el rumbo de la humanidad. Ha enviado al padre de Luca en una misión, una reunión de la que sabemos muy poco. Esto solo puede significar un problema para todos nosotros. Bienvenidos al proyecto Kubernetes. Mi nombre es Bianca Nova. Padre de Luca, me has proporcionado un servicio muy valioso, más de lo que te imaginas. Ahora dime, ¿qué es eso de que alguien fue secuestrado? Un hecho sumamente desafortunado. Lamentablemente, por más de 2 días, ha desaparecido el profesor Bauer. Bienvenidos al proyecto Kubernetes. Mi nombre es Bianca Novak. Esta reunión de mentes brillantes tiene un propósito fundamental. El mundo es un desastre. El planeta y millones de personas están sufriendo. Los gobiernos fallando en todos lados. La gente dice que la religión, ciencia y política no se mezclan. Nosotros diferimos. Hay preguntas que necesitamos contestar colectivamente para salvar la Tierra, tales como: ¿existe Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Tú que estás viendo esto, eres Kubernetes, el piloto de la nave espacial, la Tierra. Solo tú tienes el mando. ¿Qué harás? Aquí te aportaremos valiosas ideas para que solo tú tomes la decisión. Ahora quiero presentarles a nuestro anfitrión, el señor Daniel Adams, dueño de International Industries Corp. Bienvenidos todos a International Industries. Soy Daniel Adams. Los he invitado para deliberar sobre cómo arreglar el mundo y de paso a estrenar nuestro flamante centro de decisión y control aquí en la ciudad de Nueva York. Lamento informar que nuestro organizador, el profesor Leo Bauer, no estará con nosotros. Espero que el conocimiento que van a compartir hoy haga la gran diferencia el día de mañana. El profesor Bauer nos hizo llegar este mensaje en uno de los temas más importantes que vamos a discutir el día de hoy para producir nuestro video. Asimismo, aclaro que decidimos ya no transmitir en vivo por vía internet. Suena un poco paranoico, pero estoy siendo seguido. Por eso adelanto mi pronunciamiento para la reunión. Todas las grandes organizaciones se convierten en cuevas de Platón y expiden reglas que exigen obediencia. Una vez capturadas, las personas hacen por su religión, por su país o por su empresa lo que no harían normalmente, desde trabajar 16 horas diarias hasta crímenes sin nombre. Así como en el cine aceptamos historias fantásticas, en la vida real nos adherimos a una visión sesgada del mundo. Los científicos, los profesionistas, políticos, todo mundo, creamos reglas para proteger nuestro monopolio. Luego culpamos la necesidad de una especialización. Pero en realidad somos ciegos tratando de guiar a otros igual de ciegos. La religión, la ciencia, el gobierno operan como mafias. Las consecuencias han sido funestas. Nuestras instituciones destruyen todas las formas de vida. Nuestras visiones del mundo no coinciden. Y la falta de colaboración trae guerras. Este es nuestro problema número 1, como es generalizado. Solo actuando todos juntos podemos resolverlo.
Bien, ahora cada uno de ustedes hará un pronunciamiento dirigido al público allá afuera. Lo mío es lo siguiente. La mayoría de las personas son ciegas a los sistemas. No pueden ver, y menos aún, lidiar con sistemas complejos, y esta ceguera lastima al planeta. Mi nombre es Amir Kapoor, soy físico nuclear y programador. Gracias, señor Adams, por invitarme. Mi principal declaración para esta reunión es que la ciencia tradicional puede terminar con la raza humana. Tenemos que aprender a pensar en términos de sistemas, ser abiertos, probar y mejorar. No todo se puede predecir. Muy buenos días, soy Max Oliver, astrobiólogo. Trabajo en el Observatorio del Desierto de Atacama, en Chile. Y sostengo que mientras no existan pruebas en contrario, estamos solos en el universo. Por lo tanto, somos responsables de lo que suceda con nuestro planeta. Estamos depredando a una velocidad increíble. Y si me lo permiten, es necesario que cambiemos radicalmente ya. Por otra parte, estoy de acuerdo con Bianca. Todos somos kubernetes, lo entendamos así o no. Hola, yo soy Paula Petrosian, especialista en neurociencia. Y bueno, esta es mi declaración preliminar. El cambio personal significa cambiar nuestros modelos mentales. Desgraciadamente, cargamos mapas viejos y obsoletos en nuestra mente y el problema es que estos están alambrados muy en firme. Cambiar la visión de millones de personas no es nada fácil. Hola a todos. Mi nombre es David Alexander III y soy de Dallas, Texas. Y sostengo que los abogados fuimos los primeros cibernetistas. Sin el título, por supuesto. Mi afirmación para hoy es la siguiente. El Estado-Nación actúa y se comporta como una bestia compleja. Y es muy peligrosa. Destruye personas y cobra caro por ello. ¿Qué hacer al respecto? Estoy harto de hablar, señores. Yo lo que quiero es acción. Y para eso vamos a utilizar cibernética. Yo pienso que es la ciencia experta en lograr resultados. Y además, el origen de la palabra gobierno. Buenos días, soy Antonio de Luca, sacerdote católico, miembro de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. En Sicilia, mis amigos me dicen Tony. Fui invitado para cumplir con una misión sumamente especial. Explicaré mi preocupación. Las religiones deben proporcionar confort espiritual y traer paz al mundo. Exactamente lo contrario está sucediendo. ¿Tendrá su cibernética una explicación? Profesor Bennett, su turno, por favor. Hola, soy Marco Bennett. Encantado de estar aquí con ustedes. Vengo deseoso de saber el rol de las universidades en la revolución de la gobernanza que ustedes dicen nos está esperando. Señor Adams, su turno, por favor. Mi declaración es, la ética está ausente en todas partes. El gobierno y los bancos generando un endeudamiento masivo. Los negocios haciendo publicidad engañosa todo el tiempo. La corrupción se desparrama como hierba mala. La cibernética también sabe convertir círculos viciosos en círculos virtuosos. Al inicio de los 70s, el profesor Stafford Beer trabajó incansablemente con científicos chilenos para crear la sala de operaciones que se muestra aquí. El diseño de la sala de operaciones en la que estamos actualmente tiene muchas similitudes a esta. Ahora pasemos a un episodio histórico que tiene mucho que ver con nuestra reunión el día de hoy. 13 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. El 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende de Chile se suicidó en el Palacio de la Moneda. Temprano ese día, Augusto Pinochet junto con los militares habían dado golpe de Estado. No se mencionó para entonces el proyecto Cibersyn. La cibernética iba a crear una nueva forma de gobernar un país. El golpe militar lo impidió. Y aquí estamos, 40 años más tarde, hablando del terrible estado que se encuentra el planeta. Fue una gran oportunidad que se dejó ir tristemente.
Ese fue un gran error. Por lo visto, 40 años después seguimos encontrando resistencia. La religión, la ciencia tradicional y el Estado son 3 instituciones que han generado sus propios nichos y además demandan obediencia y la gente no se da cuenta de ello. Vean, Constantino creó una visión cristiana para el Imperio Romano. Pero poco después de algún tiempo, la filosofía y la teología se bifurcaron en disciplinas diferentes. La Iglesia rompió con la ciencia y los gobiernos rompieron con la religión. Paradójico, ¿no? Surge una pregunta. ¿Cuándo será piloteada la Tierra correctamente? Yo diría dejar a la religión y al gobierno en paz. Tratar de alinearlos sería regresar el reloj unos 500 años. Los científicos no aspiran a gobernar el país y no les importa mucho la idea de Dios. La ciencia es neutral. Los gobiernos se autoperpetúan y muchos científicos actúan como ególatras persiguiendo los fondos del gobierno. Por cierto, el padre Tony nos puede hablar perfectamente bien sobre las desviaciones de fondos económicas que hace la Iglesia Católica. ¿Cómo ve, padre? Por ahora no. Por favor. Pero bueno, entonces, ¿qué con las universidades? Resisten el cambio igual que las grandes empresas. Vaya que se las he visto. ¿Prefieren darse a la quiebra antes que probar la medicina del cambio? Por favor. No nos engañemos, abogado. La gente quiere cambios en otros, no cambiar ellos mismos. Pero las instituciones están dominando a las personas. Y si las instituciones están siendo mal gobernadas, tenemos un efecto multiplicativo. No hablo de una teoría. La complejidad crece exponencialmente. Es abrumadora. No entiendo. ¿Por qué hacen de la complejidad el gran problema? La complejidad inevitablemente trae consecuencias indeseables. En medicina se conocen como efectos secundarios, pero hay muchos otros ejemplos. Vean, los autos acarrean contaminación y tapizan el país con un sinfín de carreteras. Algunas vacunas, a largo plazo, manifiestan efectos impredecibles. La verdad es que los sistemas complejos no realizan una sola tarea. Y si me lo permiten, la humanidad está enfrentándose a una hidra. Sobrepoblación, enfermedad, falta de agua, terrorismo, migraciones masivas, guerras. Y todos estos problemas están altamente interconectados. No se ve claro por dónde empezar. En el lado positivo, las soluciones basadas en sistemas son nuestra mejor esperanza. Yo digo que reformemos el gobierno de Estados Unidos y que todos los demás países nos sigan copiando otra vez, no hay ningún problema. Pero puntualicemos mucho al Congreso porque es un cuello de botella que sigue propiciando la corrupción. Claro que sí. Junto con la tesorería y los bancos se han creado un circuito de descontrol total. Insisto, imprimen dólares sin respaldo alguno. ¿Qué sugerencias tenemos? Tenemos libertad. Tenemos que apreciar eso. Nos ha costado bastante. Esta reunión es un ejemplo de esa libertad. Dirán libertad para matarse unos a otros. En Columbine, en la película de Batman. Y así sigue y sigue. A ver, no. Perdón, padre, perdón. A ver. Usted está suponiendo que entre más armas, más crimen, ¿verdad? Pero no. Discúlpeme, pero no es así. Mire, yo pertenezco a la Asociación Nacional del Rifle y no he matado a nadie. Pero bueno, entendamos esto. Entre más armas, menos crimen. Así es en Suiza. Pero en México, ¿qué pasa? En México las armas están completamente prohibidas y aún así aparecen decapitados todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque los asesinos múltiples saben escoger exactamente los lugares en donde saben perfectamente que el uso de armas está completamente prohibido. Por favor. Para eso estamos aquí, para discutir el ángulo de la complejidad. Sabemos que los sistemas complejos se comportan de una manera contraintuitiva. Necesitamos más educación, no más armas. Los presupuestos para la defensa son monstruosamente grandes. Bueno, ¿y qué pasa si las universidades ya están obsoletas? ¿Quién va a remediar eso, profesor? Estás atacando a la academia. Las universidades amortiguan el desempleo. Lo que yo observo es que los jóvenes requieren más orientación que cualquier otra cosa. Si algo realmente les interesa, ellos encuentran la manera de aprender. Son autodidactas, profesor.
Inclusive, hoy día encontramos a jóvenes que están enseñando a sus padres a leer. Una situación que en el pasado pues nunca hubiéramos imaginado. Bueno, ¿y de dónde salieron los cibernetistas, abogado? ¿De MIT, Harvard, Princeton? Como lo reconoce De Luca, el Internet está cambiando la educación muy rápidamente. Lo que yo digo, profesor, es que tenemos que repensar todo. Coincido. Por ejemplo, sabemos que el 98% de los planes estratégicos de las empresas nunca se implementan. Ese es otro claro ejemplo de la velocidad del cambio. ¿Es correcto, señor Adams? Padre, ¿qué me podría decir usted acerca de la situación de la Iglesia Católica? Yo no soy un experto en sistemas. Yo vine aquí a aprender. Bueno, entonces le pregunto en forma directa. Dígame usted, padre, ¿tiene alguna opinión al respecto sobre los cientos de casos? Perdón, ¿qué digo cientos? ¿Fueron miles de casos de abuso sexual sobre niños que la Iglesia toleró? Veamos esto. Muy bien, señores, ustedes pueden ver las imágenes que se proyectan en la pantalla. Y quiero que me diga usted, padre, ¿qué opinión le merece que el padre Maciel haya muerto sin haber sido jamás castigado? Por favor. Abusaba de cuanto niño se le atravesaba enfrente. Y todavía, el encubrimiento que tuvo la Iglesia fue casi tan abominable como los casos en sí. A ver, explíqueme esto, padre. ¿Qué me tiene que decir al respecto? Este es el tipo de problemas que nos hierven la sangre, señores. Los fraudes de Enron, Bernie Madoff. Eso es prueba de que las instituciones de vigilancia tampoco funcionan. ¡Nada funciona como debiera! No fue la Iglesia la que falló, sino algunos de sus miembros. Yo estoy aquí para aprender de cada uno de ustedes a que esta historia no se vuelva a repetir. Vamos adelante. Enfoquemos nuestra energía en la ceguera sobre los sistemas, por favor. Si todos sabemos que el mundo es complejo y dinámico, ¿por qué permitimos que nuestros gobiernos sigan utilizando métodos burocráticos del siglo XVIII? Ahí tienes el sistema jurídico. Ese es otro ejemplo clarísimo. Nuestra primera conclusión es que la complejidad es como veneno para las organizaciones burocráticas. ¿Seguimos adelante? Muy bien, ahora vamos a ver en dónde nos encontramos. Voy a presentar un mapa y cada quien elige la ubicación de su organización. En realidad es muy sencillo una vez que lo vean. Observan aquel marco con 4 ventanas, el caos abajo izquierda, el mundo mecánico abajo derecha, arriba se conecta con lo complicado, la complejidad arriba izquierda. Ahora muy bien, elige la ubicación de su organización, por favor. Bueno, sin duda, el cerebro va arriba izquierda. Es la creación más compleja del universo. Entiendo que las sociedades también son sistemas complejos. Lo mismo las organizaciones muy grandes, muy similares a los seres vivos. Eso puede ser correcto, pero con todo respeto, la mayoría de las empresas del mundo se estructuran como jerarquías, como pirámides de autoridad. Están situadas aquí, en la parte inferior de la derecha. Quizá las modas empresariales nos llevan a la complicada Six Sigma, el Balance Scorecard y las normas ISO. Este centro de decisión y control está llevando a mi empresa acá arriba, la parte izquierda arriba. Las universidades están abajo a la derecha. Son muy jerárquicas, construidas emulando mecanismos de relojería. Dividimos el conocimiento en disciplinas. Todos sabemos lo que hay que hacer en todo momento. Para nada complicadas. La Iglesia es una jerarquía, una simple pirámide. El Papa, los obispos, los sacerdotes y los laicos. Abajo a la derecha, diría yo, el Papa se reconoce como la cabeza de la Iglesia. El Estado. El Estado yo creo que ocupa un poco de cada cuadrante. Miren, el sistema de pesos y contrapesos pues es muy orgánico. Así es que yo creo que está bien arriba a la izquierda. El Poder Ejecutivo es una burocracia. Así es que abajo a la derecha. Y el sistema de los tribunales y las leyes electorales son demasiado complicados. Así es que yo creo que arriba a la derecha.
Y abajo a la izquierda el resultado final. El caos. La física newtoniana comenzó en la parte inferior derecha. Simple causa y efecto. Después se complicó con las verdades estadísticas. Pero el caos y la complejidad no son parte de la física. Ambas dos utilizan unas matemáticas diferentes, como fractales, cosas así. Qué bueno que diga eso, doctor Kapoor. Verán, la cibernética surgió con el fin de hacer frente a fenómenos de caos y complejidad. Todo ser vivo, por default, se ubica aquí, en la complejidad, al borde del caos. Eso es lo que el Instituto de Santa Fe en Nuevo México ha estado investigando desde los 80s. Yo conozco esto porque el cerebro trabaja muy cerca con la frontera del caos. 3 minutos sin oxígeno bastan para que el cerebro deje de funcionar. Te mueres. Espero que se den cuenta que la vida pertenece a este cuadrante. Es un fenómeno complejo con resultados contraintuitivos. Sin embargo, la mayor parte de la cultura está ubicada acá, en el paradigma newtoniano de causa y efecto. Pero ¿qué les parece si profundizamos mucho más la ciencia newtoniana para darnos una mejor idea de por qué las cosas están así en este momento? Antes de irnos, si me permites, yo quisiera agregar un detalle más. Las mujeres somos naturalmente más intuitivas que los hombres. Esto es un hecho. Es decir, nuestros cerebros son diferentes. Nosotras somos más holísticas, más sistémicas. Las mujeres vemos el bosque, no los árboles. Y eso nos ubica en el cuadrante superior izquierdo. En cambio, los hombres pues, son más causa y efecto, más lógicos, menos intuitivos. Eso ubica su manera de pensar en el lado derecho, abajo. Quizá por eso pelean tanto. El mundo entero ha sido construido en su mayoría por hombres que piensan de esta manera. Buen punto, Paula. Muchas gracias. ¿Seguimos adelante? Uno de los problemas más preocupantes del planeta es el calentamiento global. Si queremos culpar a alguien o algo, tenemos que voltear a ver a Isaac Newton. Veamos cómo Newton todavía domina nuestra forma de pensar. La evolución humana ha pasado por distintas etapas. Iniciamos como cazadores-recolectores. Comes, vives de lo que mates, encuentras y recoges. Es la supervivencia del más apto. Selección natural. Una vida simple, pero a su vez peligrosa. Los hombres y los perros coevolucionan. Luego aparece la revolución agrícola y otros animales son domesticados. También estamos en el mismo cuadrante. Aparecen las ciudades y la religión cobra fuerza. Aparecen leyes y organizaciones jerárquicas donde fuerza es poder. Por aquí mismo nos movemos. Ahora es la Edad Media y los gobernantes empiezan a construir grandes castillos para protegerse contra las invasiones. La gente se conquista. La seguridad es la clave. Seguimos, por favor, Samir. La primera revolución industrial se lleva a cabo cuando Newton logra conectar la causa con el efecto. Después de esto, las máquinas empiezan a utilizar nuevas fuentes de energía. Viene la automatización y por ende la segunda revolución industrial. Estamos completamente metidos en ese cuadrante. ¿No estamos pensando en términos de sistemas? La contaminación, la explotación de seres humanos, las guerras por territorio, el acaparamiento de recursos naturales, ese es el resultado. Como ya he dicho, los padres fundadores de los Estados Unidos adoptan un sistema de contrapesos para generar un gobierno democrático. Pero la estructura del poder ejecutivo sigue siendo la misma jerarquía basada en la autoridad, tal y como la tenía el rey de Inglaterra. Exactamente, abogado. Después de Newton aparece el reduccionismo por todos lados, por todo el poder ejecutivo. En las finanzas, en el derecho, en la economía. El universo de relojería es el nuevo paradigma para todo lo que hacemos. Y así pasamos de un universo griego que se construía con aire, agua, fuego y tierra a otro muy diferente concebido en la Edad Media. Luego llega Newton y la revolución industrial, produciendo otro radicalmente distinto. Posteriormente aparece Einstein
y la idea de la relatividad. Vean, ahora, en la época de la información, estamos viviendo un nuevo y sorprendente universo. Pero, desgraciadamente, si me lo permite, nuestra cultura permanece con Newton porque nuestras instituciones no han evolucionado. La cultura actúa como un filtro que da forma a nuestra percepción. Estos filtros son parte de nuestra identidad e influyen en nuestro comportamiento. Samir, ¿puede por favor explicar el peligro en el que nos encontramos? A Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera por decir que la Tierra no era el centro del universo. Le costó la vida. Definitivamente el pensamiento reduccionista está destruyendo el planeta. Y todavía la gente cree que la ciencia habla de certeza. Por favor, Samir, dame un ejemplo de cambio de paradigma. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Ptolomeo construyó un modelo geocéntrico del universo. Más tarde, Copérnico diseñó otro modelo más simple, con el Sol en medio. Y es el sistema solar que todo mundo conoce. Lo que no saben es que ahora el paradigma ha cambiado. Y se sabe que el sistema solar es un vórtice que vuela por el espacio. La realidad ha sido la misma todo el tiempo, pero la vemos a través de modelos diferentes. Paradigma es sinónimo de modelo. A ver. ¿Así que toda la confrontación entre Galileo y la iglesia fue por un modelo? Qué estupidez, en serio. No, perdónenme, pero qué estupidez. Hoy en día los iPhones nos reconocen a cada uno de nosotros como el centro del universo. ¿Ya nadie pelea por eso? Sí, David, pero el problema verdadero surge a principios del siglo XX, cuando la física empieza a estudiar la estructura atómica. Después surge la física cuántica que trata de probabilidades. Padre, ¿cuál fue la actitud de la comunidad científica hacia la religión en esta etapa? Puedo contestar eso. Una de total menosprecio. Tomen en cuenta que el distanciamiento entre la religión y la ciencia se había fraguado desde hace mucho tiempo atrás. Podríamos considerar que desde Giordano Bruno hasta Spinoza, es decir, como 200 años. Einstein y otros científicos pensaban que el universo era eterno e infinito. Ellos creían que la creación escrita en la Biblia simplemente era un bonito cuento. Así que, ¿para ellos no había necesidad de la existencia de Dios? Eso fue el paradigma dominante dentro de la comunidad científica. Con razón, hubo 2 guerras mundiales en ese tiempo. ¿Cómo es que se derrumbó la visión del universo de Einstein? En 1926, Edwin Hubble descubrió otras galaxias. Luego descubren que el universo está en expansión y eventualmente esto conlleva a la teoría del Big Bang, lo cual pone fin definitivamente al mundo estático y eterno de Einstein. La Biblia lo ha dicho en todo momento y conforme al tiempo, por diferentes generaciones. Está en Génesis. Existió un principio. Con Newton, Dios se convirtió en el creador de las leyes físicas. Pero ahora el conocimiento moderno sigue empujando la hipótesis de Dios cada vez más y más y más atrás. Con la física cuántica se vino abajo el edificio newtoniano. Y aún así Einstein insistía que Dios no juega los dados con el universo. Hoy en día se cree que Dios ha informado el Big Bang. Y es el Big Bang quien ha creado las leyes de la física. Tenemos que entender que antes de 1990 ningún científico vio el universo a través de un telescopio como el telescopio espacial Hubble que tenemos hoy en día. Señores, hoy tenemos una descripción del universo radicalmente nueva. Nosotros, como seres humanos, estamos constantemente reconstruyendo el mundo que tenemos en nuestra mente. Creemos que una visión unificada debe lograr mayor cooperación. Diferentes visiones del mundo es lo que conducen a la guerra. Si me lo permiten, el mundo newtoniano ha producido muchos mapas contraproducentes. Y peor aún, ahora estamos teniendo dificultad para deshacernos de ellos. Por supuesto, porque diferentes mapas mentales producen diferentes comportamientos. Solo imaginen, consideren las consecuencias de que musulmanes y cristianos se estén distanciando, por ejemplo. Yo creo que el principio de autoridad está agotado.
Cada vez más y más personas exigen razones válidas para actuar de cierta manera. En muchos casos, se necesita de alguien que tome el mando. Por ejemplo, los jóvenes de secundaria no saben lo que quieren. Necesitan los objetivos trascendentales que la religión ofrece para motivarlos a salir adelante. ¿Cómo es el paradigma newtoniano que nos afecta hoy en día? La mayoría de las organizaciones tienen una estructura basada en autoridad y muestran poca adaptación. La Iglesia Católica es un ejemplo clásico de eso. Las empresas privadas están muriendo rápidamente. Las enormes compañías del Fortune 500 están durando en promedio 15 años. La tecnología engendra demasiada complejidad y las empresas fracasan por falta de inteligencia. Vean, una tierra explotable es parte del paradigma. Trae la competencia por los recursos escasos y esto a menudo produce guerras. Miren nada más los resultados que se obtienen de las organizaciones cerradas y dogmáticas. Mencionemos a la Iglesia, incapaz de hacer cambios positivos. Las repercusiones del pensamiento newtoniano son claras. Pasemos al mundo de la cibernética y de los sistemas, por favor. Alemania, Italia y Japón iniciaron la Segunda Guerra Mundial en 1939. Fue una guerra muy costosa. 6 años después, unos 80 millones de personas habían perdido la vida. En el lado positivo, la investigación realizada durante la guerra permitió que surgiera el mundo de alta tecnología que disfrutamos hoy en día, con nuestros láseres, computadoras, teléfonos inteligentes, comunicaciones por satélite vía internet. ¿Cuál fue el nombre que se le dio a la nueva ciencia que nació justo después de la guerra? La cibernética, la ciencia de control y de comunicaciones. Ahora, Marco, quisiera preguntarle, ¿qué piensan los historiadores que estuvieron detrás de la victoria de los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Rusia y el resto de los aliados contra las fuerzas del eje de la Segunda Guerra Mundial? Algunos de mis colegas sostienen que Hitler se volvió loco. Otros, que los nazis se quedaron sin gasolina o sin balas. Algunos afirman que Hitler cometió el mismo error que Napoleón y fue derrotado por el invierno ruso. Otros dirán que fue la fortaleza de la economía de los Estados Unidos combinada con nuevos métodos de producción. David, usted tiene una respuesta rápida. Miren, para decirlo así es simple. Los alemanes eran ingenieros y los británicos los derrotaron usando cibernética. Por favor, expliquen la diferencia. La batalla de la Gran Bretaña es un claro ejemplo de la cibernética dando resultados. Los aviones de combate británicos esperaban a conseguir toda la información del radar para entonces atacar a los bombarderos alemanes. Los alemanes no podían explicarse cómo era que los aviones cazas británicos estaban justo a tiempo en el lugar indicado con suficiente combustible disponible para sus tanques. ¿Y cuál sería el segundo ejemplo? Los alemanes confiaban en que los códigos de la máquina Enigma nunca podían ser descifrados. Perdieron esa apuesta. El inglés Alan Turing construyó un equipo de cómputo electromecánico que permitió a los aliados responder con una defensa exitosa. Este invento para la decodificación del enigma es cibernética aplicada. Sé de un tercer ejemplo de cibernética aplicada. Norbert Wiener, el padre de esta disciplina, trabajó con el uso de la retroalimentación de información para apuntar los cañones antiaéreos contra los aviones alemanes. De paso, logró demostrar que la retroalimentación de información conectaba dos mundos distintos, la de la mecánica con el de los seres vivientes. Esa es una historia sin duda asombrosa. Creo que comienzo a ver a dónde vamos con todo esto. La retroalimentación de información se ha convertido en la nueva forma de hacer ciencia, siempre y cuando lo estudiado genere un propósito. Esta es la idea científica más importante de los últimos 70 años. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un grupo compuesto de los científicos más brillantes de los Estados Unidos se reunieron para investigar la retroalimentación de información. Warren McCulloch presidió las llamadas de la Fundación Macy en Nueva York. Hubo matemáticos, biólogos, sociólogos, ingenieros y otros más que cooperaron. La retroalimentación explica el cómo es que un termostato controla un aparato de aire acondicionado.
Pero es solo un concepto aplicado en toda ciencia. En 1948, Norbert Wiener sacó a la luz el libro Cibernética o el control y la comunicación en el animal y la máquina. El mundo entero se volvió loco con ese libro. Y además, ese fue el despertar de la era digital. En la segunda reunión de Macy, John von Neumann presentó la arquitectura de la primera computadora con memoria programable, que sería construida años más tarde. Esa es la razón por la cual las computadoras se volvieron tan famosas. Y la cibernética se perdió en medio de toda la conmoción. Este es un claro ejemplo de adopción. Burrus Frederick Skinner adoptó la cibernética para estudiar la psicología conductista. Utilizó la ingeniería eléctrica de la caja negra, otorgando premios y castigos para analizar los refuerzos o extinciones de ciertos comportamientos. Y tenemos el caso de una hija ingrata. La inteligencia artificial ya no reconoce la cibernética como la ciencia madre. Un manojo de presuntuosos se fueron tras el presupuesto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La verdad es que no sabían lo suficiente sobre cómo funciona el cerebro humano. Los humanos no procesamos información como bits. Reconocemos patrones que almacenamos como mapas. La cibernética influyó en todas las ciencias existentes. Este centro de decisión y de control es cibernética aplicada. También la podemos aplicar tanto al derecho, a la economía, Estado-nación, política, incluso hasta en la religión. Las leyes de control son ciencia dura, tanto como lo son algunas leyes de física. ¿Cuál es la diferencia entre la física y la cibernética? La física trata sobre materia y energía. La cibernética es acerca de poner todo ese conocimiento para lograr algún propósito. Por ejemplo, la máquina de vapor produce energía, pero el gobernador Watts la mantiene bajo control. Juntos produjeron la revolución industrial. ¿Todavía falta enumerar otras contribuciones importantes de las conferencias Macy? Así es. Wiener define la información como entropía negativa. Van a tener que explicarme eso. Por favor. La entropía mide el grado de desorden en un sistema. Alto desorden significa muy poca energía útil o entropía. La información mide el orden. Wiener, que era un genio, sugiere el bit, un dígito binario, 0 o 1, como la medida básica de información cuando se tienen dos eventos igualmente probables. Con solo reunir muchos unos y ceros, se puede transmitir muchísima información. Lo siento, Bianca. Estoy un poco perdido. No se ofendan, por favor. Mire, padre, aquí un ejemplo. Usted se pregunta, ¿hoy va a llover o no? Muy sencillo. Llama al departamento de meteorología y un simple 1 y un 0 son suficientes para responderle sí o no. Hoy en día, las computadoras utilizan bytes, megabytes, gigabytes, terabytes, etc. Todo esto dentro de un código binario para transferir información. 7 conferencias anuales de reuniones Macy costaron solo los gastos. Nos dieron la era digital. Todos los aparatos que disfrutamos hoy en día se pueden remontar a esas reuniones. Comparen esto con el costo del desarrollo de las bombas atómicas y de hidrógeno y lo que obtenemos de ellos. El punto está muy claro. La cibernética es una superciencia. Está en todas partes. Solo que no se enseña en las universidades. Lo siento, Bennett. ¿Somos acaso los Giordano Brunos del tercer milenio? Yo espero que no. Vayamos ahora a nuestro siguiente reto. ¿Qué es un hombre? ¿Qué significa ser un ser humano desde nuestra perspectiva cibernética única? Los seres humanos son sistemas complejos, vivientes. Pertenecemos aquí. Esta zona está mejor estudiada por la cibernética y sistemas. David, por favor, inicie la discusión. El hombre tiene una naturaleza dual. 2 famosos filósofos hablaron de esto desde hace mucho tiempo. Miren, en 1637, el francés René Descartes habló sobre la diferencia entre las leyes del cuerpo, cosas materiales, y las leyes del alma, cosas espirituales. Emmanuel Kant, por otra parte, este filósofo de Viena, dijo algo muy similar. Él dijo que admiraba 2 cosas: el cielo estrellado arriba y la ley moral en su interior. Hoy en día reconocemos una dualidad similar entre hardware y software, entre el disco duro y los ceros y unos que contiene.
Nuestra herencia material responde a la pregunta ¿de qué estamos hechos? Para encontrar nuestra herencia espiritual, tenemos que responder a la pregunta ¿quiénes somos? Max preparó una explicación acerca de nuestra herencia material. Por favor, Max, lo escuchamos. Seguramente todos ustedes habrán visto imágenes de una galaxia. Es un vórtice o remolino gigante. Vean, los vórtices abundan en la naturaleza. Y considerando que todo lo que vive, no solo los seres humanos, tienen algo en común con las galaxias, somos vórtices donde interactúan la materia, la energía y la información para transformarse de acuerdo con ciertas reglas. Encontramos vórtices en todas partes, en los ríos, ya que se forman gracias al agua que fluye a través de ellos. El sistema solar es otro vórtice, y lo mismo ocurre con cada átomo, con los electrones girando alrededor del núcleo. El origen de la vida se encuentra en la galaxia. Una o más estrellas enormes, al menos 8 veces mayores que nuestro Sol, tuvieron que morir para producir los elementos pesados de que estamos hechos todos nosotros. Solo las estrellas de este tamaño o más grande terminan sus vidas como supernovas. Los elementos pesados en nuestros cuerpos se generaron después de millones de años de la combustión de hidrógeno antes de la explosión de la supernova que nos dio origen. Los vórtices vivientes absorben los materiales que necesitan para crear más estructura, almacenar energía y realizar otras cosas. Ahora, si me lo permiten, con esto ya sabemos de dónde viene nuestra herencia material. Somos descendientes directos de la Vía Láctea. La Biblia estaba bien. Bueno, más o menos. La Tierra y todo lo que hay en ella se construyó a partir de polvo de estrellas. ¿Cómo la ven? Así es como se describe nuestra herencia material. La Biblia lo dice. Polvo eres y en polvo te convertirás. Los hombres y las mujeres somos literalmente una constelación de vórtices. Cada célula, cada tejido, cada órgano de nuestro cuerpo es una especie de vórtice. ¡Por supuesto! Verán, con su teoría de autómatas, John von Neumann anticipó el gran secreto del ADN. La estructura helicoidal que genera las proteínas para reparar una célula es al mismo tiempo el mapa que contiene las instrucciones de cómo efectuar dicha reparación. ¡Esto es genial! La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que tomamos de nuestro entorno? Nuestra dotación espiritual es el conjunto de reglas que adoptamos y que a su vez nos permiten mantenernos vivos. Paula, háblanos sobre nuestra herencia espiritual, por favor. Mira, la información existente en nuestro cerebro se guarda en la sinapsis. Son los espacios pequeños que sirven de conexión entre dos neuronas. Es ahí donde los iones de sodio saltan de un lado a otro. En ese lugar se intercambia y se guarda la información. Nos guste o no, somos nuestra sinapsis. Ellas definen nuestra personalidad, nuestras metas, nuestros pensamientos. ¿Cómo nos llega nuestra herencia espiritual? La obtenemos de nuestro entorno, de nuestras experiencias y de terceras personas. ¿Puedes darnos un ejemplo? Imagina que físicamente eres como un iPhone. Tu cerebro es el microchip de memoria. El contenido de tu mente equivale a las canciones que almacenas en el teléfono. Las canciones que seleccionaste u obtuviste de niño influyen ahora en las que decides seguir acumulando como adulto. Debo entender que la parte espiritual del ser humano es un intangible, pero no obstante, cambia nuestro comportamiento. Exacto. Al igual que se reproduce música en una grabadora, las sinapsis le dan play a nuestras decisiones en la vida. En gran medida, todos somos máquinas universales de Turing, totalmente programables. Podemos ser lo que queramos ser. Nuestros cerebros son muy maleables.
Está claro que nuestra educación o crianza tiene mucho que ver con lo que somos espiritualmente. Basta contemplar los lavados de cerebros y el fanatismo inducido. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que instituciones obsoletas y autocomplacientes están moldeando y produciendo gente malintencionada. Los estados-nación, los fanáticos religiosos, los científicos poco éticos, y eso sin mencionar el complejo industrial militar, están empañando y cada vez más nuestra dotación espiritual. Yo por eso los exhorto, compañeros, a que investiguemos más a fondo sobre cómo se crean las grandes empresas y de cómo funcionan realmente. Ese es el siguiente tema que vamos a examinar aquí. Organizaciones humanas que toman un propósito propio. Por eso creemos que la mayoría de las organizaciones están enfermas, en buena medida. Alan Turing, el genio que descifró los secretos de la máquina alemana Enigma y ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, se suicidó a los 41 años. ¿Qué lo empujó a hacerlo? Para descifrar los códigos trabajó en total secreto. Pero tan pronto finalizó la guerra, lo acusaron de homosexual y lo convirtieron en un riesgo para la seguridad nacional. Como lo indica Leo, las organizaciones adquieren sus propias metas, independientemente de las personas a las que supuestamente sirven. Este es un problema realmente enorme, señores. Hablamos de cambio climático. Pero bueno, son los estados nacionales y las corporaciones supranacionales las que terminan contaminándolo o tolerando. ¿Y qué se puede hacer? Pasar de organizaciones basadas en autoridad a organizaciones basadas en información. Los grandes ejecutivos piensan que tienen el control, pero no es cierto. No es el liderazgo o una élite haciéndose cargo lo que produce una organización. La organización surge de la vinculación de diferentes procesos de retroalimentación. Algunos ocurren al azar y otros deliberados. Vamos. Quiero que hablen en términos prácticos, para poder aplicarlo a los negocios o al gobierno. Mire, puedo traducir esto. Esto significa que las reglas informales de conducta surgen por todas partes y prevalecen. Los agentes autónomos dominan completamente los diferentes niveles de organización y los acoplan entre sí. Y estas nuevas reglas no escritas tienden a desplazar o a cambiar completamente las órdenes recibidas. Las empresas son sistemas no lineales, sino que están vinculadas al entorno que les dio la vida. La gente no siempre sigue órdenes, sino que actúa de acuerdo a las señales de su propio entorno. De nuevo. Que alguien me traduzca, por favor. Mire, padre, esto significa que las redes de comunicación informal que hay dentro de una corporación no son necesariamente los que busca la administración. Y la autoridad informal busca que la gente coopere entre sí. Y con esto, las prioridades de la corporación se ignoran completamente. ¿Que en el caso de la Iglesia Católica significa? Significa que la autoridad del Papa de nada sirve si la organización bajo su mando ha adquirido sus propios propósitos. Él no podrá gobernar por decreto, por más que lo intente. Ahora entiendo por qué a esa lealtad criminal se le conoce como el principio de Lucifer. Por favor, asegúrate de hacer todo lo necesario para corregir este mal. Yo tengo curiosidad por conocer las respuestas que se darán a las preguntas que aún están pendientes de abordarse. Espero que se den cuenta que Bianca y David acaban de dar al traste con los esquemas de organización tradicionales. Tanto en el sector público y el privado, la mayor parte de lo que existe son organizaciones con mando vertical. La cibernética de la administración no distingue entre organizaciones públicas ni organizaciones privadas, ya que a ambas se les aplica los mismos principios y las mismas estructuras. Ambas tienen una identidad, mecanismos de adaptación, un director que está a cargo en los procesos esenciales, una coordinación y un canal de auditoría. De igual manera, cuentan con un sistema de seguridad. Ambas intercambian energía, materiales y información en su entorno inmediato. En teoría, ambas coevolucionan. Estas 7 funciones están presentes en cada nivel de recursión. Si la Iglesia tolera los abusos a los menores, podemos inferir que estas funciones no están funcionando correctamente. Típicamente, el jefe es el último a enterarse. Incluso, aún así, si se llega a enterar, probablemente muy a su pesar, esta situación vuelva a prevalecer
Y la estructura corrupta autoorganizada sigue existiendo. Las organizaciones jerárquicas sufren el síndrome del teléfono descompuesto. Cada vez que la información sube o baja de nivel, se pierde el 50% de la información. Si tenemos 5 niveles, solamente el 3% de la información logra pasar los 5. Padre Tony, no puedes quejarte. Estás desquitando tu tiempo. Me pregunto qué hará usted con estos datos y sabiduría. Señor Adams, usted dijo que los gobiernos y los bancos son las peores organizaciones en falta de ética. ¿Puede ser más específico? En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos y los bancos estadounidenses han crecido más que cualquier otro sector económico. Extrañamente, ninguno de los dos ha reflejado los ahorros y eficiencias obtenidas de la revolución de las computadoras. Al contrario, usando computadoras, ambos sectores crecieron y acumularon mucho más poder. Llama la atención porque en teoría los bancos solamente cumplen con una simple función: ser los intermediarios entre los inversionistas y los solicitantes de crédito. En la práctica, sin embargo, los bancos están eligiendo entre ganadores y perdedores gracias a la información que les llega. Son capaces de dominar el escenario económico gracias a la información confidencial que cae en sus manos. Cuando hacen las cosas mal y pierden, como sucedió en el 2008, el gobierno sale a salvarlos. Claro que con el dinero de los contribuyentes. Aquí está la verdad a seca, señores. El capitalismo y el libre mercado seguirán funcionando hasta que deje de hacerlo. Ahí es donde el resto de nosotros salimos estafados. David, usted ha estado investigando acerca de la Constitución desde nuestra nueva óptica, usando el lente de los sistemas de la administración y la cibernética. Comparta con nuestros invitados, por favor, lo que usted ha encontrado. Los padres fundadores no fueron tan originales y tan creativos como comúnmente se piensa. No estamos siendo utilizados como parte de una conspiración, ¿verdad? Leo y yo hemos estado trabajando en hacer un mapa del Estado como un sistema viable, en donde la Constitución es el manual de construcción. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo encontró su entrada a la Constitución de los Estados Unidos el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes? James Madison, en los documentos del Federalista, el número 47, para ser preciso. Tengan en cuenta que el lenguaje de la cibernética de la administración conecta muchas cuevas diferentes. Muy bien. Dinos tus descubrimientos. Miren, primer punto. Hay una notable coincidencia entre la Constitución y el modelo de sistema viable basado en las leyes cibernéticas. Tiene una estructura recursiva, un Congreso encargado de adaptar la legislación a las circunstancias cambiantes y además un Ejecutivo. Un sector privado de libre empresa fuerte y autónomo es la operación del sistema y proporciona la mayor parte de los bienes y servicios que consumimos. Millones de contratos privados celebrados cada día proporcionan las necesidades de coordinación en los suministros. Y los tribunales están prestos para amortiguar las oscilaciones, además de que proporcionan una detección de errores y correcciones en la red. Podría seguir y seguir con los paralelismos. ¿Pero la democracia representativa ya no está funcionando? Es correcto, compañero. Y eso se debe a que cada vez más personas buscan la forma de sacarle la vuelta a las reglas. La presidencia y el Congreso están realmente al servicio de aquellos que financian las campañas políticas. ¿Qué haría Thomas Jefferson si estuviera vivo hoy? Les sorprenderá saber que los padres fundadores copiaron varias instituciones clave de su constitución de los indios iroqueses. Tan es un hecho real y contundente que existe un decreto emitido por el Congreso número 100 de los Estados Unidos de Norteamérica que así lo certifica. Si así fuera, ¿cómo es posible que aquí en los Estados Unidos los nativos fueron enviados a vivir en reservaciones como ciudadanos de segunda o tercera categoría? Los padres fundadores trataron de mantener sus promesas, pero la avalancha de nuevos colonos europeos lo hicieron imposible. Así es. Y para empeorar las cosas, agreguen insulto al maltrato. Monte Rushmore se esculpió sobre las colinas sagradas de los Lakota. Me gustaría que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica reconociera a la nación Lakota como una nación independiente. Pero no. Ellos siguen esperando que el Tratado de Fort Laramie de 1868 se cumpla. Tienes bien aprendida tu clase de historia. Caballo Loco fue un gran guerrero y héroe Lakota, que derrotó al ejército de los Estados Unidos y el único en la historia que ha capturado en una batalla
la bandera de las barras y las estrellas. De nada le sirvió. Y en cuanto al remedio para los indios, es como si la Iglesia Católica le dijera a Galileo: lo siento, 400 años después de su juicio. Ya es demasiado tarde, ¿no? ¿De dónde saca eso? Y permítame hacer una declaración final. Se ha requerido la llegada de la cibernética de la administración para entender exactamente qué fue lo que hicieron los padres fundadores, que ha trabajado muy bien por más de 2 siglos. El sistema de pesos y contrapesos. Y hasta eso copiaron de los indios. Eso suena a autoalabanza. Prefiero que francamente nos digan que han fallado. Los abogados. Algunos, muy pocos. Estamos conscientes de que los sistemas legales no han evolucionado en búsqueda de justicia, equidad o seguridad. Investigaciones demuestran que el cambio de las leyes solamente tienen una constante: maximizar ingresos de jueces y abogados. Llenan las cárceles y también sueltan asesinos y violadores. No, si la lista de quejas es interminable, yo lo sé. Y sin embargo, todavía muchos países tienen a los Estados Unidos como modelo de democracia. Yo enseño historia, pero tenemos que mirar hacia adelante también. No hay nada que podamos hacer para remediar el pasado. El centro de decisión y control, o sea, el lugar en el que estamos ahora, es una herramienta de trabajo. Está acoplado a un sistema operativo informático denominado Software Kubernetes. Ahora mismo estoy conectado a través de internet con el gerente de planta en Ciudad Juárez, México. La navegación se muestra en la pantalla central. Puedo ver el rendimiento en la pantalla izquierda. Juntos podemos llevar a cabo la planificación y simular el qué pasaría si en la pantalla derecha. Todo esto funciona en tiempo real. Compartimos información de ida y vuelta con nuestros administradores. No hay secretos y no hay comandos. Cada decisión tiene algún tipo de consenso o negociación incorporada. Nuestra información fluye libremente, como lo haría en el sistema nervioso humano. Las 3 pantallas dan a nuestro cerebro un sentido natural de la ubicuidad. El punto es que esta misma sala podría utilizarse para reconstruir todo un gobierno y sería un 30 o 50% más barato, y así prescindir del aparato burocrático. Solamente tenemos que llenar los espacios en blanco para los diferentes tipos de unidades de servicio. Y esto la convierte en una herramienta universal. ¿Y por qué no se está utilizando esta tecnología actualmente? Porque cambiar la forma en que la gente piensa no es nada fácil. Pero tal vez cuando vean esto, van a exigir una forma de gobierno nueva, mucho menos gravosa. Pero este sistema de control me parece muy totalitario. En las manos de personas equivocadas, muchas cosas podrían salir mal. Vamos, Marco, es solo una herramienta. La investigación privada lo hizo posible. Es el gobierno financiando universidades lo que produce bombas inteligentes guiadas por láser. Padre de Luca, por lo que ha escuchado, ¿ha podido hacer una conexión entre nuestro nuevo modelo cibernético de administración y la Biblia? De hecho, sí. Siempre me he sentido muy impresionado por el hecho de que todos los libros, secciones, pero sobre todo los párrafos de la Biblia son parte de lo que ustedes llaman una estructura recursiva. Esta sensación profunda que nos da un orden que se repite en diferentes niveles de profundidad es lo que hace de la Biblia un documento de referencia extremadamente poderoso. Algunos estudiosos de la religión cristiana dicen que esta característica de la Biblia es una evidencia de su inspiración y conexión de la revelación divina. Es difícil creer cómo la armaron y redactaron sin procesadoras de texto. Por ello, es considerada por muchos como la palabra de Dios, en un sentido literal. No tengo ninguna dificultad para ver a Dios en la sabiduría colectiva de los seres humanos. Vuelvo a lo mismo. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos.
Si queremos crear una visión universal del mundo para corregir lo que actualmente no está funcionando, no hay que luchar contra las religiones. Al contrario, buscar a quienes nos ayuden a lograr esto. Aquí nos dejó Bauer otra intervención referente a la Biblia. La Biblia es un libro sorprendente. Es enseñar administración a través de narrar historias. La Biblia resuelve muchos problemas de control mediante la creación de una identidad común que ha producido la cohesión de los judíos y de los cristianos. También ha inculcado la capacidad de leer y escribir. Hoy en día, una gran ventaja. El aprendizaje por imitación, el aprendizaje mediante el ejemplo, son recursos de gran alcance. El punto es claro. La Biblia es un amplificador de control muy holística y contiene su propia versión de la creación. No es una constitución de un país en el sentido claro, pero juega ese papel a la perfección. Es una gran colección de documentos en los que la ciencia y la religión se entrelazan, poniendo énfasis en la noción de autogobierno del ser humano. Por otra parte, he encontrado que el Nuevo Testamento se basa claramente en una estrategia recursiva para organizar el trabajo colectivo de los hombres que están sirviendo a Dios. En Corintios puede observarse la estructura del modelo viable. El Nuevo Testamento habla de la diversidad de ministerios y el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones y el cuerpo es el mismo. Diversidad de dones y el Espíritu es el mismo. Ustedes claramente pueden advertir que están hablando de la identidad, la planificación, la operación. Además, no hace ninguna distinción entre las enseñanzas para los individuos y para las organizaciones. Lo mejor de la administración cibernética nos fue revelada hace casi 2000 años. Esto es notable. Escribir la Biblia y armar las piezas tomó mucho tiempo. Empezó con Abraham, cuando el pueblo judío era nómada, y continuó durante siglos y siglos, aún después de asentarse en un territorio gracias a Salomón. La tierra, como propiedad comunitaria, va de la mano de la ganadería, el comercio, el lenguaje, la escritura y más adelante de la agricultura. Todo esto encaja perfectamente en un paquete bien ordenado. Tenemos un territorio, el pueblo y en este caso un gobierno religioso. Estos son los tres elementos de un Estado-nación, lo sabemos bien. Pero a la vez son los tres principales elementos de un sistema viable. Una operación con su propio gobierno dentro de un entorno relevante. Allí está para el que lo quiera ver. Presten atención a cómo empieza la Biblia. Habla de fenómenos naturales, principalmente aquellos relacionados con el transcurso del tiempo. Harold Morowitz afirma que la religión nació para explicar el mundo y obtener control, empezando con los dioses paganos que estaban relacionados con los fenómenos naturales para darles explicación. Día y noche, los ciclos de la luna, las estaciones, las mareas, la fertilidad, inclusive la muerte. El dios del viento y el dios de la fertilidad tenían forma humana. Para esto inventaron ceremonias, ofrendas y sacrificios, con el fin de complacer a esos dioses. Si me lo permiten, las explicaciones buscan control y las historias sirven para memorizar y crear cultura colectiva. Nótese que los sacerdotes judíos fungían como legisladores y jueces al mismo tiempo. Por lo tanto, como lamentablemente sucede a menudo, tenían un interés personal en proporcionar la descripción de un Dios más remoto, el creador del universo.
No es extraño que acto seguido se reservan para sí mismos el papel de intermediarios. Y después hacen leyes para proteger su monopolio. Caso concreto, los rituales del sacrificio. La desobediencia de sus leyes trae consigo un castigo muy severo. El Dios único es una estrategia perfecta para crear un fuerte sentido de cohesión social e identidad, y así poder centralizar el control político. ¿O acaso no lo ven así? Los poetas griegos utilizaron esta misma estrategia para reproducir la mentalidad guerrera en los jóvenes. De hecho, Sócrates fue condenado a muerte por querer cambiar a los muchachos de ser soldados potenciales a pensadores. El pueblo judío fue de los primeros beneficiarios en tener este Dios exclusivo y unificado que produjo un control eficaz. De hecho, para Stafford Beer, él mencionaba que entre mayor sea el riesgo en una organización, mayor será la cohesión que ésta requiera. Me queda muy claro que se necesita controlar a la población como clave para la construcción de una nación. Y aquellos que quieren controlar a la naturaleza necesitan controlar primero a las personas. Y es muy fácil ceder el control a un Dios muy poderoso que cuando quiere romper sus propias reglas, solamente sus intérpretes son los únicos que pueden solicitarlo. Es una estrategia indirecta y muy poderosa para obtener el poder sobre el pueblo. Nuestros cerebros hacen algo parecido. Algunos controles de comportamiento están configurados genéticamente. El resto de las conexiones de control van siendo moldeadas con la experiencia diaria. Desde mi punto de vista, esta es la forma en que opera cualquier sistema legal también. Usted tiene el cuerpo principal de la ley, solo que se hacen pequeñas modificaciones para que pueda coincidir con cualquier situación diferente. Así que, ¿qué piensa, padre? Dios trabaja de maneras misteriosas. Tal vez Él esté trabajando a través de los aquí presentes. Y de esto vamos a hablar ahora. ¿Existe Dios? ¿Qué podemos decir acerca de Él? Muestras tu rostro porque van a ejecutarme. Eres un producto decadente de una sociedad pecaminosa. Organizaste una reunión para denostar el Islam públicamente. Por eso lo evitamos. No es cierto. No es cierto. ¿Quién te dijo eso? Hablaríamos de la Biblia, del gobierno, de la ciencia. El Corán fusiona todo eso. Ustedes siembran la duda. Lo hacen a propósito. Nosotros cuestionamos todo. Tanto la Biblia como el Corán tienen contradicciones. Requieren de una interpretación de seres humanos falibles. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Nosotros tenemos sacerdotes que nos guían. Estudiamos fielmente el Corán. Y este nos ordena combatir a los infieles. Yo no soy un infiel. Tú deberías ver nuestro video. Para este momento ya debe de estar en mi iPad. Compruébalo por ti mismo. No, ve tú. Lo que su arrogancia, su estupidez hicieron con los indios americanos. Se roban nuestro petróleo. Arman a los dictadores. Nos cazan con sus misiles. Está bien. Nuestros gobiernos han cometido errores. Muchos errores. Pero nuestra democracia está abierta a aprender continuamente. Han aprendido a abusar de nuestros pueblos. Pero ya sabemos defendernos. Tenemos miles de mártires dispuestos. Contra eso no pueden, ¿verdad? Escucha bien lo que te voy a decir. El terrorismo ya no será tolerado. Serán aniquilados. Es tu momento de la verdad. Ustedes son todos cobardes. No tienen fe. El Corán dice: Alá es misericordioso y de una grandeza insondable. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Pues justamente es lo que decimos en nuestro video, corroborado por la ciencia del siglo XXI. Podemos coexistir en paz. Compruébalo tú mismo. Ve ese video
y me verás morir con una sonrisa en los labios. Ahora llegamos a la gran pregunta. ¿Existe Dios? No podemos presentar una prueba científica. Es cuestión de fe, de creencia. La gente piensa que, dado el número colosal de galaxias y estrellas, forzosamente debe existir seres parecidos a los humanos. Si me lo permiten, debo decir que no estoy tan seguro de ello. La vida es un milagro demasiado grande y la vida inteligente, pues un milagro más grande todavía. Sí. La vida requiere de demasiados milagros muy especiales. Y además que todos sucedan al mismo tiempo. ¿Tales como qué? ¿Me podrías hacer una lista? De la manera que ustedes lo explican, me hacen reafirmar mi fe en Dios. La lista es bastante larga, padre. El universo goza de una sintonía fina hacia la vida, donde quiera que se examine. Y en eso me podría apoyar el doctor Oliver. Por ejemplo, las fuerzas físicas del núcleo son las adecuadas para la vida. Mayor gravedad o una fuerza más débil haría que las estrellas explotaran prematuramente o que no nacieran. Por ende, en el universo no habría elementos pesados, ni planetas rocosos, y mucho menos seres humanos. Veamos. Nuestro Sol es del tipo y tamaño adecuados, con la edad correcta. La Tierra también tiene el tamaño ideal y la distancia óptima con respecto al Sol, con una órbita casi perfectamente circular. Por eso, el agua del mar ni se congela ni hierve. Además, tenemos a Júpiter y a la Luna actuando como grandes escudos contra impactos de asteroides y un campo magnético que bloquea los mortales rayos gamma que salen del Sol. La lista sigue y sigue, haciendo muy difícil que encontremos un planeta gemelo. Harold Morowitz identificó 28 casos de fenómenos emergentes, desde el Big Bang hasta la aparición del Homo sapiens, y cada uno siendo un prerequisito para la siguiente fase. Por ejemplo, aparecen las estrellas, después un planeta rocoso, la biosfera, las células, mamíferos, etc. Cada uno siendo un milagro notable que ni la ciencia tradicional ha podido explicar. Quiero que apliquen su pensamiento cibernético para superar dos obstáculos principales. ¿Y esos son cuáles? Aquí está el primer obstáculo. Stephen Hawking ha dicho que la física puede explicar el universo a partir del Big Bang. No hay necesidad de Dios. Con el debido respeto que mi colega Hawking se merece, la física bien puede verificar y comprobar que E igual a mc al cuadrado, o que la gravedad avienta una piedra a 9.8 metros por segundo cada segundo. Pero no explica por qué no son 12. La cibernética, no la física, trata acerca de propósito. No se puede explicar cómo se crea un hormiguero usando solamente la física. Esto se asemeja más a un programa de computadora muy breve que se ejecuta repetidamente y que produce resultados inesperados y sorprendentes. Quiero poner esto aún más simple. La física elimina al observador del experimento. Meramente reporta lo que encuentra, como un detective. Acepto esa respuesta. Aquí está el otro obstáculo. El gran biólogo Richard Dawkins dice que la variación, la selección y la herencia es todo lo que se necesita para generar la evolución y la adaptación en las especies. No se necesita una inteligencia suprema para realizar este proceso. La gente piensa que el ADN es la inteligencia de la célula, pero no es así, porque funciona tan solo como una máquina copiadora. Verán,
Las instrucciones para producir una determinada proteína le llegan desde fuera de las paredes de la célula. Una gran cantidad de tipos de cáncer provienen del entorno de la célula. El estrés es un factor externo. Los cerebros humanos, la estructura neuronal también son diseñados por el medio ambiente. Las neuronas compiten para conectar entre sí al crear la estructura que responde al entorno. Aquellas neuronas que pierden la conectividad literalmente se suicidan. Es decir, si no ayudan, mejor desaparecen. Los sistemas se imponen a los individuos, como el medio ambiente se impone a la célula. Uno de nuestros antepasados logró copiar el comportamiento exitoso de algún miembro del grupo, entonces este MIM pudo desempeñar un papel muy importante en la selección de generaciones futuras. Cerebros más grandes y más potentes con células espejo podrían aprender de la experiencia ajena. Las células espejo son aquellas que nos permiten sentir el dolor de otra persona, por ejemplo. Ahora tengo problemas con esta mención del MIM. La idea del MIM provino de Richard Dawkins, el campeón del ateísmo ya mencionado. Cualquier paquete de información puede ser un MIM. Una regla de comportamiento exitosa, eso se convierte en un MIM. ¿Cómo te atas las cintas de tus zapatos? Eso es un MIM. Muchos MIMs distintos de Dios han sido probados. Hubo dioses griegos, romanos, aztecas, egipcios, y todos estos dioses han sido reemplazados por uno solo, el que dice la Biblia y el Corán. Esta necesidad de orar, de adorar las fuerzas ocultas, está en el hardware de mucha gente. Entonces, ¿somos obras en proceso? Definitivamente no somos cosas. Somos más bien procesos con una identidad estable. Nuestras células se fueron convirtiendo en tejidos, en órganos, y después fuimos formando parte de otros sistemas viables como la familia, las empresas o nuestro país. El universo está vivo desde el momento en que podemos decir que nosotros estamos vivos. Estoy suponiendo que ustedes están conscientes de las implicaciones. Dios sigue presente detrás de todo lo que ustedes llaman cualidades emergentes y de los fenómenos que resultan inexplicables. Nadie puede negar que Dios y la idea de Dios son dos cosas completamente diferentes. La Biblia tiene dos versiones de Dios diferentes. Son dos MIMs de Dios distintos. Estos son el Dios inmanente y el Dios trascendente. La ciencia busca al Dios inmanente. Nosotros, los cristianos, nos aferramos firmemente al Dios trascendente. Todas las grandes religiones aceptan un Dios inmanente. Las reglas que rigen al universo. Los científicos sabemos que estas reglas inviolables generan discontinuidades. Los humanos somos un ejemplo viviente. Ese es precisamente el punto que queremos transmitir el día de hoy. Leo Bauer y yo sugerimos que existe la urgente necesidad de relacionarse con un tercer MIM de Dios. Le llamamos Dios emergente. Dios tiene que jugar un papel entre lo inmanente y lo trascendente. El Dios inmanente, piensen en física. El Dios emergente, en autoorganización espontánea, la inteligencia y conciencia del mundo. ¿Creen que no podemos prescindir de esta tercera explicación? Si se cree en la inmanencia y en un Dios trascendente, ¿dónde queda el humano? ¿Fuera de la foto? La gente puede dudar la existencia del Dios trascendente, pero no puede dudar la existencia del Dios inmanente, y mucho menos la del Dios emergente, de la cual nosotros los seres humanos somos una clara manifestación. Aquí viene otro reto. Quiero proponer la idea de que el Dios trascendente no tiene ningún sentido sino hasta que aparece el ser humano. Trata de ser más específica. Por la forma en que ustedes razonan. No quiero suponer nada. Simplemente, si la presencia de los seres humanos no hay quien rompa las reglas de Dios, o a quien culpar o reclamar, los animales no pecan. El Dios trascendente tuvo que coevolucionar junto con el Homo sapiens. Así que tal vez los seres humanos somos la manera en que la trascendencia divina se convierta en acción. Por lo tanto, la obra de Dios es incompleta. Y para eso estamos aquí, para darle continuidad. Tomemos nota que somos pequeñas réplicas del universo. Dios, el universo y nosotros somos inseparables.
Estamos aquí. Y la existencia de Dios cobra sentido. Sin nosotros, ¿quién quedaría para apreciar la creación de Dios? Puedes decir eso, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Vamos a pensar en Dios como el arquitecto de la película Matrix. Ese que está corriendo el software una y otra vez hasta que resulte exitoso. Ahorita, señores, estamos viviendo un verdadero desastre. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Ya que somos hijos de Dios y a la vez hijos del universo. Así llegamos a la última pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? El propósito de un sistema es lo que hace el sistema. Eso lo dijo Stafford Beer. Cualquier cosa que tú estés haciendo es tu propósito. Nuestra naturaleza define lo que somos. Somos un producto de orden emergente que lucha en contra de la tendencia natural hacia la entropía. Somos creadores de orden. Somos generadores de conocimiento útil. Cualquier cosa que Dios sea, actúa con el mismo misterio que nuestro cerebro. Si nosotros nos decimos inteligentes y dotados de propósito, con mayor razón, el universo también es intencional. No tengo problema con aceptar la idea del Dios emergente. Somos un puente hacia el Dios trascendente. La Iglesia Católica también estaría en paz, definitivamente, con esta idea, porque reconocemos que los fenómenos contingentes y puramente aleatorios son perfectamente compatibles con nuestra teología. Dios está creando, de manera constante, las condiciones necesarias para la aparición y supervivencia de los organismos vivos. Tenemos mucho que celebrar. Solo piénselo. El universo tiene un propósito. ¿Acaso eso no es suficiente milagro? Creo que tenemos dos opciones. La primera, hay que obedecer las leyes de la viabilidad, compartir recursos y cooperar en todos los sentidos. Tenemos con qué hacerlo. Nuestros cerebros están diseñados para la compasión, el amor, la cooperación. Yo creo que estamos en el camino para crear un enorme cerebro colectivo. La segunda opción es tomar prestados de los sistemas adaptativos complejos. No un gobierno global, pero sí un objetivo compartido para la humanidad. Luego intercambiamos experiencias y tomamos las mejores para ir hacia adelante. ¿Acaso no les parece que este escenario de la reconciliación entre la religión, ciencia y gobierno cobra sentido? Veo la respuesta con toda claridad. La religión es nuestra alineación con la creación, con la naturaleza. Esta es la forma en la que fijamos nuestra identidad y nuestros valores. La ciencia y la tecnología nos dicen lo que es posible hacer en un momento dado. Nos ofrecen un menú. Y por último, nuestra forma de gobierno colectivo, individual, decide qué hacemos en cada nivel de recursividad. Dios definitivamente no nos hizo sus esclavos. Y tampoco existen otros agentes autónomos con libre albedrío. Solamente nosotros, señores. Citado de la película Matrix. El problema es de selección. Y la elección dependerá de nuestra conciencia individual y colectiva. Esta nueva visión del universo, del hombre y de Dios es sumamente atractiva. Nuestra búsqueda constante de Dios nos puede llevar muy lejos. Me iré de aquí sintiendo gran optimismo. La nueva ciencia y la religión no son enemigos. A los que nos estarán viendo posteriormente les decimos, no tengas temor a tu cambio personal y ayuda a otros a cambiar. Nuestra nueva conciencia colectiva tomará un potencial nunca imaginado. Con esto nos despedimos.
los seres humanos podemos ocupar mucho más espacio de lugar que el que los griegos reservaron para los dioses. Estamos en la ruta de convertirnos en los príncipes del universo, pero según el Salmo 82, moriremos como hombres, en la búsqueda incansable del Dios trascendente. ¡Levántate! Alá es misericordioso. ¡Tenemos que matarlo! ¡Ya nos encontraron! No, hermano, no podemos matarlo. ¿Por qué no? ¡A eso vinimos! Bienvenido de regreso. ¿Cómo te sientes? Me siento muy cansado. ¿Qué pasó? Es un verdadero milagro. Un tipo recibió 3 impactos de bala por ti. Pero tú tranquilo. Tú vas a estar bien. Hay una noticia en la televisión que no querrás perderte. Sabes, hubo alguien muy influyente que puso demasiada atención a las discusiones que tuvimos en la reunión, ¿eh? Tú que eres demasiado católico, lo puedes deducir, ¿no? Capacitatem iam administerum commissum bene administrandum an Josh redibiam. Qua propter bene consus pondes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 18 februarum.